Bien, buenas noches para todos y para todas las personas que hoy se conectan con nuestra clase. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, estamos ya en vivo para llevar a cabo nuestra clase de delitos sexuales a la luz del Código Penal colombiano. ¿Listo? Entonces, pues bueno, muy contenta de que hoy nos podamos conectar, de que una vez más nos encontremos en este espacio académico, en este espacio comunitario, en este espacio que busca fortalecer nuestros conocimientos en el área del derecho, en especial esta vez en el área del derecho penal. Entonces, se me ha invitado a dictar esta clase, que es muy interesante. Se denomina Delitos Sexuales a la luz del Código Penal colombiano. ¿Listo? Entonces, bienvenidos todas y todas las personas que se están conectando hasta ahora, siendo las 7:03. También sé que hay una transmisión en vivo por YouTube, entonces para las personas que nos ven también en YouTube y que van a ver esta retransmisión, pues también bienvenidos siempre y para las personas que lo van a ver después. Ojalá sea de su agrado y por supuesto podamos aprender todos en conjunto. Bueno, yo les cuento, mi nombre es Liz Rosso Silva y bueno, pues como les mencionaba a las personas que ahorita están llegando, hoy vamos a ver la clase de delitos sexuales, ¿listo? Entonces, si quieren, vamos dando inicio también en respeto a su puntualidad. Cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan me la pueden formular en la caja de formularios. Ahí vamos evacuando, por supuesto, las preguntas y vamos también resolviendo dudas e inquietudes. Bueno, ¿qué son los delitos sexuales? Primeramente desglosemos las dos palabras. ¿Qué es un delito? Un delito es aquella conducta que vulnera las normas, los estatutos y todo el marco normativo legal, nacional e internacional, ¿sí? Cuando se comete un delito, justamente se vulneran esas normas, ¿sí? Se transgreden, se pasa por encima de la norma y eso tiene unas sanciones. Las sanciones cuando hay un delito pueden ser económicas, pueden ser de trabajo comunitario, pueden ser penas privativas de la libertad, que ya son sanciones graves, que lo que configuran justamente es la pérdida de la libertad y por supuesto una pena que me lleve a mí a la cárcel. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora conjuguemos las dos palabras en nuestra clase de hoy. ¿Qué es un delito sexual? El delito sexual justamente es aquel que se comete en la integridad sexual de otra persona, ¿sí? Cuando alguien es víctima de un delito sexual, justamente es porque su integridad, sus partes nobles, sus genitales, su cuerpo, su intimidad han sido vulnerados. ¿Listo? Digamos, hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, cuando tenemos la descripción de un delito sexual, pues justamente son esas conductas graves, irreprochables, que lo que hicieron fue transgredir la integridad de la otra persona y su intimidad, ¿sí? Los delitos sexuales no solamente es la violación, que digamos se le dice así, pero pues es una palabra que de alguna u otra manera se entiende como un genérico, pero el delito se llama acceso carnal violento. No solamente cuando hay un acceso carnal violento hay un delito sexual, por supuesto que no, hay otros delitos incluso que no requieren de un tocamiento, que no requieren de transgredir la integridad física de la persona de alguna u otra manera con un tocamiento. Hay delitos sexuales, por ejemplo, como la pornografía, que si bien no hubo un tocamiento, se está vulnerando la intimidad de la persona, ¿sí? Sucedió mucho en la pandemia. Las personas no sé, consultaban porque sus exparejas publicaban fotos de ellos, de su intimidad, ¿sí? Fotos de ellos sin ropa, etcétera. Entonces todo eso también es un delito sexual. Es muy importante, digamos, a la luz del Código Penal que desglosemos los delitos sexuales. ¿Listo? Como les mencionaba, lo que transgreden, por supuesto, es la integridad sexual. Y recordemos de pronto a las personas que nos gustan el derecho penal, de que el Código Penal tiene unos bienes jurídicos tutelados, ¿cierto? Esos bienes jurídicos tutelados, lo que me quieren decir es como lo que se vulnera. Ese bien preciado que se vulnera cuando se comete un delito. En este caso, el bien jurídico tutelado que se vulnera cuando se comete un delito contra la integridad, contra la persona en su integridad sexual, justamente es ese, la integridad sexual. ¿Listo?
Entonces acá les traje unos listados de unos delitos sexuales que son los más comunes y los que establecen justamente el Código Penal. ¿Listo? Bueno, los delitos sexuales, digamos, son diversos, pero tienen unos agravantes. Como les mencionaba, no solamente hay delitos o no solamente hay un delito sexual cuando hay una vulneración sexual, cuando hay una violación, sino también, por ejemplo, en caso de un abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay un acceso carnal violento o comúnmente llamado violación, hay una penetración, ¿sí? Del órgano viril muchas veces lastimosamente masculino, porque en este país lastimosamente cuando hay violencia sexual el 85.5% de las víctimas son mujeres. Yo jamás desconoceré que los hombres también son víctimas de violencia sexual, pero en un 85.5% somos las mujeres quienes más padecemos de esta violencia. Entonces, retomamos. El acceso carnal violento se da cuando hay una penetración del órgano viril, muchas veces masculino, es decir, el pene. Pero no solamente, lastimosamente, se da de esa manera. La violación también se puede dar por objetos que se introducen en los genitales de la víctima, de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, en el informe de la Comisión de la Verdad se menciona que los paramilitares, en el marco del conflicto colombiano, utilizaban alambres de púas para vulnerar y penetrar a sus víctimas. Es algo que es sumamente escalofriante, pero entonces ahí vemos que claramente hubo una penetración, hubo una violación, pero no se está hablando de que se tuvo con el órgano viril masculino, que es el pene, sino que también se tuvo con otro tipo de objetos. En este caso, un objeto cortopunzante como un alambre. Es una cosa terrorífica, ¿sí? Entonces, cuando hay esas penetraciones, hablamos de un acceso carnal violento. Cuando hablamos de un abuso sexual, el abuso sexual por su parte es cuando hay tocamientos en mis partes nobles, en mis partes íntimas, en mis genitales. ¿Listo? Sucede mucho en el Transmilenio, por ejemplo, o en los sistemas de transporte público. Hay un tocamiento y hay una víctima, ¿sí? Lastimosamente. Sucede, no sé, muchas veces en la calle. Hay distintos tipos de abuso que son muy comunes y muy frecuentes. Sucede mucho, y me duele decirlo, en los niños. Los niños, cuando son vulnerados sexualmente, lo primero que reportan o lo primero que dicen que sintieron o de lo primero que fueron víctimas fue justamente de unos tocamientos en sus genitales. Los niños lo refieren. Y para eso hay unos peritos, unos psicólogos especialistas en primera infancia y en psicología criminal que persuaden al niño para sí mismo también tener certeza o saber qué fue lo que sucedió. Y como los niños no dicen mentiras, pues muchas veces en su inocencia ellos mismos confiesan y dicen: sí, mi tío me tocó, mi papá me tocó, mi abuelo, mi padrastro, mi profesor me tocó, ¿sí? Eso configura un abuso sexual. Entonces recordemos la diferencia. Para las personas que hasta ahora están llegando, bienvenidos. Hoy nuestra clase consiste en delitos sexuales a la luz del Código Penal colombiano. ¿Listo? Estábamos mencionando la diferencia entre el acceso carnal violento y el abuso sexual. Reitero para las personas que hasta ahorita llegaron. En el acceso carnal violento hay una penetración no solamente del órgano viril, es decir, no solamente de otras partes íntimas de otra persona o de otras personas, sino también puede ser de cualquier tipo de objetos. Esto también se toma como un acceso carnal. Y en el abuso lo que hay es un tocamiento sin haber la penetración. Sin embargo, es igual de grave el abuso. Yo les mencionaba el ejemplo de Transmilenio, les mencionaba el ejemplo de niños o adolescentes que son lastimosamente vulnerados y abusados sexualmente y que refieren justamente a eso. Fui tocado en mis partes íntimas, fui tocado en mis senos, fui tocado en mis genitales. ¿Listo? Ese es el abuso. Pero también les mencionaba que acá les traje un listado de delitos. Bueno, el primero ya lo mencionamos. Para el acceso carnal violento, por ejemplo, a la luz del Código Penal, que lo que mencionábamos es que como es un delito, tiene una pena privativa de la libertad o tiene una pena económica. Bueno, los delitos tienen distintas penas dependiendo la modalidad. Y para ustedes que les gusta el derecho y que de pronto les gusta litigar o quieren dedicarse al litigio, es muy importante que tengan presente que cada proceso es un mundo. Cada proceso es distinto, las circunstancias son distintas y justamente pues las circunstancias son los que nos dan o los atenuantes o la agravación de la conducta. ¿A qué me refiero con la agravación? ¿Listo? Para que de pronto lo tengamos claro y no quiero ser tan técnica con lo que les estoy contando para que me entiendan.
Eh, la agravación de la conducta, por ejemplo, para un delito sexual se da cuando se comete en un menor de 14 años. No es lo mismo violar o vulnerar sexualmente a un adulto que hacerlo con un niño menor de 14 años, ¿sí? Cuando la conducta se comete, cuando el delito se comete, cuando el acto reprochable se comete en un menor de 14 años, es un agravante, tiene mayor pena. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los menores de edad, a la luz de la Constitución, gozan de una protección especial. ¿Listo? No es lo mismo cometer una conducta de violación, de acceso carnal violento en una persona adulta, de alguna u otra manera, a cometerlo en una persona adulta que estaba consciente de que estaba, que estaba en su estado pleno de conciencia, a cometerlo con una persona que fue alicorada, que fue drogada, que fue escopolaminada. Ambas cosas son terriblemente graves y ambas cosas merecen nuestro repudio, ¿sí? Porque nadie debería ser vulnerado en su sexualidad. Pero cuando se comete en una persona que a la luz del código se llama incapaz de resistir, también tiene un agravante y una pena mayor. Sucedió mucho y fue un caso muy aterrador para mí y para muchas personas. Hace tal vez unos 2 años que se reportó, creo que fue en Barranquilla, no sé, en algún lugar de la costa atlántica, que se estaban vulnerando o que se dieron a conocer los hechos en los que se estaban vulnerando y violando sexualmente a niños en condición de discapacidad, ¿sí? Estos niños justamente se encuentran de alguna u otra manera en la no sé cómo decirlo. Por su condición de discapacidad se encuentran imposibilitados de alguna u otra manera a poner algún tipo de resistencia o a negarse, ¿sí? Es lo mismo que le sucede a una mujer o a un hombre cuando es escopolaminado, cuando es drogado, cuando es alicorado. ¿Listo? Entonces por eso son los agravantes de las conductas. Acá tengo las penas, justamente, acceso carnal violento. Actualmente el acceso carnal violento tiene una pena mínima de 12 años. Eso quiere decir que, como les mencionaba, cada proceso es un mundo y cada delito tiene una pena distinta. Pero en Colombia mínimo son 12 años cuando se demuestra un acceso carnal violento. ¿Listo? Y acá justamente me sale el delito que les mencionaba. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Lo que ya vimos nuestro ejemplo. Persona escopolaminada, persona drogada o persona licorada, persona en condición de discapacidad, ¿sí? El que realice esta conducta incurrirá en prisión también de 12 a 20 años. Pero también es un agravante. Ya lo miramos que también puede ser un agravante. ¿Listo? ¿Cuáles son otros de los agravantes o también qué otros factores pueden agudizar la pena en estos casos? El primero, que se cometiera en concurso con otras personas, ¿sí? Lastimosamente muchas mujeres y también hombres, porque la violencia sexual también se da a los hombres, reportan que no solamente fueron violados o vulnerados sexualmente por una persona, sino que por varias. Entonces es completamente grave. Lo segundo, cuando hay unos lazos familiares y de confianza. No es lo mismo que una persona externa a mi núcleo familiar viole a alguien de mi familia a que lo haga a alguien de mi propia familia, ¿sí? Es sumamente grave cuando las violaciones se dan entre familiares. Es sumamente grave y también es un agravante. Adicional a eso, cuando se tiene... esto es muy interesante. Cuando se contagia de alguna u otra manera a la persona de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuál es la ruta de atención para las personas que son víctimas de violencia sexual en Colombia? O al menos pues sí, por el momento se está manejando así. Lo primero que hay que hacer con la víctima, lastimosamente, es pedirle que no se bañe. Si de pronto alguno de las personas, de los familiares nos contacta y nos dicen, no sé qué hacer, a mi hijo le sucedió esto, o mi hija dice haber vivido esto, o yo estoy viviendo esto, Dios no lo quiera. Lo primero que se recomienda justamente es evitar el baño. ¿Por qué? Porque los fluidos del violador, los fluidos del victimario o de la victimaria son esas pruebas fehacientes que nos sirven para determinar y para de alguna manera probar el acceso carnal. ¿Listo? Eso es lo primero. Pasado esto, hay un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo es de 72 horas, si no estoy mal, o creo que ya son 48.
No, me parece mucho que es de 72. En ese periodo de tiempo y en ese rango de tiempo justamente se le brinda una atención prioritaria a la víctima, una atención inmediata, ¿sí? Tanto en fiscalía como en hospitales. Y se le realiza también una prueba de VIH y de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual como lo es la sífilis, como lo es la gonorrea, justamente para determinar que esa persona no haya sido contagiada. Es algo, digamos, de alguna u otra manera sumamente difícil, es algo sumamente tormentoso, es algo que cuando a uno de abogado le llegan ese tipo de consultas, pues claramente le destrozan y le carcomen el alma, porque claramente pues la víctima queda destrozada después de esto. Pero lo primero que yo les recomiendo justamente es eso, recomendar no bañarse, recomendar asistir con la misma ropa, ojalá de la que se tiene que se tuvo en el momento de los actos, y también justamente pues no bañarse, porque eso lo que nos ayuda es a recopilar ese elemento material probatorio que es el semen, que es la saliva, que es la orina o otro tipo de fluidos que nos sirven para justamente demostrar la culpabilidad del violador. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Una vez, bueno, yo les comentaba, una vez eso sucede, se activa una ruta inmediata de emergencia que lo que hace justamente es poner en alarma cuando son menores de edad al ICBF, poner en alarma a Secretaría de la Mujer cuando es una mujer, poner en alarma a hospitales y a la fiscalía. ¿Listo? Y lo que les mencionaba para las personas que están llegando es que cuando una persona es vulnerada sexualmente, justamente se le realiza una prueba de VIH y una prueba también, otro tipo de pruebas médicas para determinar que no tenga algún otro tipo de contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, herpes, etc. ¿Listo? Cuando se realizara la conducta con persona menor de 14 años, bueno, ya lo vimos, que eso es un agravante, fue lo primero que les enmarqué, que les conté. Cuando la persona quede en estado de embarazo, es decir, cuando se haya cometido la violación, el acto sexual violento y la mujer haya quedado en estado de embarazo, también es un agravante. Actualmente, y desde el año 2006, hay una sentencia que refiere que la mujer tiene el derecho o de alguna u otra manera es legal que aborte cuando es víctima de violación, ¿sí? Es una de las 3 causales. La sentencia me dice, el aborto se puede practicar si es por motivo de una violación, si el feto o el menor que viene en camino tiene alguna malformación, o si repercute un daño irreparable en la salud de la madre o corre el riesgo la madre con su embarazo de morir. ¿Listo? Son las 3 causales de esta sentencia. Sin embargo, la sentencia que sacó la Corte Constitucional en febrero de 2022, que es reciente, despenaliza el aborto, es decir, que ya no lo considera como un delito hasta las 24 semanas de gestación. ¿Listo? Que eso es casi 6 meses. Pero igual, de alguna u otra manera, si la mujer desea abortar y tiene más de 6 meses, se puede acoger a la sentencia y decir, estoy dentro de las 3 causales para abortar. ¿Listo? Porque como lo menciono, es un agravante de la conducta, es un agravante de la violación cuando la mujer queda en estado de embarazo producto de la misma. ¿Listo? Bueno, ya les mencioné entonces el Centro de Atención de Víctimas, eso ya lo tenemos, eso ya lo mencionamos. Adicional a eso, yo les mencionaba al principio de la clase que no solamente hay estos 2 delitos sexuales, sino también hay otros que tienen que ver con todo el tema de la violación de la intimidad, de la recolección, por ejemplo, de fotos íntimas, de la propagación de esas fotos, de la publicación de esas fotos. Eso también es violencia sexual y eso también es un delito sexual. Yo les mencionaba que lastimosamente en la pandemia se dispararon los casos en los que se consultaba justamente por eso. Yo dejé a mi expareja y está tan dolido que lo que quiere es publicar mis fotos íntimas en Facebook, en Instagram, en Twitter y en toda parte. Eso es una vulneración a mi intimidad y también es un delito sexual. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con la inducción a la pornografía, cuando los niños, por ejemplo, son víctimas de violadores, de acosadores, de personas que son enfermos sexuales y depredadores sexuales, que lo que hacen es tomarles fotos bañándose, bueno, no sé,
no sé, durmiendo muchas veces sin ropa interior. Todo este tipo de cosas se llama inducción a la pornografía y es un delito. Y también tiene el agravante cuando es el menor. Tiene menos de 14 años, cuando es menor de 14 años. ¿Listo? Espérenme acá, que yo acá tengo unos apuntes que nos pueden servir mucho para continuar con nuestra clase. Bueno, ya los habíamos mencionado, yo ya les mencioné el papel del ICBF, pero para las personas que hasta ahora llegaron lo complementamos. Les decía que se activa una ruta de atención cuando hay una vulneración sexual y una violación, ¿sí? Y esta ruta de atención también incluye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando la víctima es un menor de edad. Sucede más de lo que pensamos y lastimosamente a la luz de muchos estudios, los niños son víctimas de violaciones en sus propios hogares o por sus propios familiares. No es una persona externa normalmente. Claramente sí hay casos de profesores, de sacerdotes, lo que se llama la pederastia, de personas amigas de los familiares, pero lastimosamente y a la luz de muchos estudios, los niños corren más peligro en sus casas y esto es completamente reprochable. Por eso yo siempre invitaré a denunciar al violador, a denunciar al depredador sexual. ¿Listo? Eso siempre hay que hacerlo, ya sea un tío, ya sea un abuelo, ya sea un familiar mío. Por favor, háganlo y por favor, ojalá esta clase nos deje esa conciencia de la importancia de violar y de poner claramente en aviso a las otras personas de que hay un depredador sexual en nuestra casa o en nuestro núcleo familiar. ¿Listo? Bueno, ya miramos acto sexual violento, ya miramos acceso carnal, ya miramos acto abusivo, que yo ya les comenté la diferencia. Prosenitismo. Bueno, el prosenitismo es un delito que es de alguna u otra manera interesante, porque también de alguna u otra manera pues la prostitución se ha practicado desde hace décadas. Pero el prosenitismo justamente es cuando yo instrumentalizo sexualmente a otra persona para con su cuerpo lucrarme económicamente, ¿sí? ¿A qué me refiero? En palabras un poquito más claras. Cuando la persona es mayor de edad y decide de alguna u otra manera dedicarse al trabajo sexual pago, pues de alguna u otra manera se entiende que se hace con su consentimiento. Por ejemplo, en Bogotá hay muchos programas actualmente en esta alcaldía y a la luz de programas distritales y programas de salud pública y eso, en el que las mujeres u hombres que se dedican al trabajo sexual pago gozan de especial protección. Entonces también se les brindan preservativos, se les brinda capacitación de violencias basadas en género, se les brinda atención prioritaria en pruebas de VIH, de sífilis, de gonorrea, que ya vimos que son enfermedades de transmisión sexual. Pero cuando se es menor de edad y cuando se descubre que hay una persona detrás de eso, lucrándose e instrumentalizando a la otra persona en su cuerpo, en su sexualidad, para lucrarse y tener dinero a cambio de eso, para prostituirla y tener dinero a cambio de eso, es un delito. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué otro? Bueno, constreñimiento a la prostitución es lo mismo. Cuando yo induzco y obligo a una persona a prostituirse, sucede mucho, lastimosamente, incluso con los hijos, con los propios hijos. Las madres, o bueno, alguna vez hubo un caso de un par de señoras, un par de madres, que lo que vieron o de alguna u otra manera sintieron deseo de lucrarse y vieron un negocio en prostituir a sus propios hijos. Eso es constreñimiento a la prostitución. Estoy obligando, estoy de alguna manera aprovechando mi posición de poder, en este caso madre e hijo, para prostituir a la otra persona. ¿Listo? También es sumamente delicado y sumamente grave. Pornografía en menores, ya los mencioné. Fotografiar, filmar, grabar, sustraer de alguna u otra manera fotos de los niños, publicarlas, difundirlas, venderlas. Todo ese tipo de cosas hace parte de la pornografía infantil. ¿Listo? Esos delitos, grosso modo, son los delitos sexuales que tenemos en Colombia, son los delitos que el Código Penal contempla. Yo les mencionaba que cada proceso es un mundo. Yo les mencionaba que cada circunstancia es distinta.
Hay, por ejemplo, muchos delitos sexuales que se cometen en concurso con otros. ¿A qué me refiero cuando hay un concurso de delitos? A que se cometieron no uno, sino dos o tres o varios delitos al mismo tiempo. El caso, por ejemplo, de Juliana Zamboni en el año 2019, que murió a manos de Rafael Uribe Noguera. Este caso fue muy sonado y claramente fue un caso terrible y es un claro ejemplo del concurso de los delitos. ¿Sí? Entonces, esta persona secuestró a la niña primeramente, la raptó, la sacó de su barrio en su camioneta. Hay videos que muestran que en efecto esta persona raptó a la niña, después la llevó a su apartamento, la violó sexualmente, la vulneró sexualmente, abusó y accedió carnalmente a ella. Era una persona pues claramente enferma. Entonces lo que hizo fue eso. Y después, al darse cuenta de lo que hizo, terminó por matarla, la asesinó. Entonces, ahí hay un concurso de delitos. El primero, claramente, pues, como les menciono, pues, hubo una desaparición forzada, hubo un secuestro. El segundo, la vulneración sexual, la violación y el acceso carnal del que fue víctima la niña, lastimosamente, Juliana. Y posteriormente, claramente, el homicidio. ¿Listo? Ahí ya vemos que eso sucede. Y muchas veces, o es más común de lo que se piensa, que las violaciones y el acceso carnal violento terminan así, muchas veces en la muerte de la víctima. Entonces es algo sumamente terrible. Hay otras víctimas que fallecen incluso en el mismo acto sexual violento, porque como les menciono, se utilizan todo tipo de instrumentos, todo tipo de objetos para vulnerar sexualmente a la víctima. Entonces muchas veces no resiste, muchas veces muere en el acto y es algo sumamente triste. Sucede mucho. Entonces ahí vemos que hay un concurso de delitos. No solamente hubo un acceso carnal violento, sino también terminó con la muerte de la víctima. ¿Listo? Eso es como lo que les quería comentar. Bueno, por acá veo algunos saludos. Muchas gracias Nubia, muchas gracias Juan Antonio, muchas gracias Anderson por conectarse hoy con nosotros acá en la Universidad para la Gente. La clase de hoy para las personas que están llegando es delitos sexuales a la luz del Código Penal colombiano. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de delitos o qué otro tipo de temas podemos abordar cuando hay un delito sexual? Miremos el tema de las pruebas. Los elementos materiales probatorios son los que a mí me hacen constatar o son los que a mí me hacen darle fe a un juez de que se cometió el delito, ¿sí? Cuando yo soy apoderado de víctima o cuando estoy defendiendo a la víctima, necesito esos elementos materiales probatorios para demostrar que en efecto hubo una violación o que en efecto hubo un abuso sexual, ¿sí? O que en efecto hubo pornografía infantil, o que en evento hubo proselitismo, o que en evento hubo un constreñimiento o una obligación a la prostitución, bueno, etcétera. Pero digamos que los delitos más comunes claramente son el acceso carnal violento, que es la violación, y el abuso sexual. ¿Listo? A la luz del Código Penal, pues justamente requerimos, y a la luz del proceso penal, requerimos iniciar el proceso con una denuncia, con una noticia criminal. El ente investigador de Colombia es la Fiscalía. La Fiscalía es quien se encarga justamente de la investigación de esos delitos. Entonces, se denuncia por los hechos, se reúnen las pruebas, que yo sé que es algo completamente, de alguna u otra manera, victimizante. Yo lo sé, y de alguna u otra manera lo que se busca es no caer en la revictimización, pero requerimos de estas pruebas. Entonces yo les mencionaba para las personas que hasta ahora llegaron que se recomienda, por ejemplo, cuando una persona es víctima de violación, no bañarse, ir y acudir a la ruta de atención, al hospital, a la fiscalía, a medicina legal sin el baño. ¿Por qué? Porque eso nos permite de alguna u otra manera, o le permite a los médicos, extraer los fluidos del victimario, del violador, que me constaten que en efecto sí se cometió esa conducta y que en efecto sí hubo ese delito. ¿A qué fluidos me refiero? Al semen, a la saliva, a la orina. Todo ese tipo de cosas nos sirve para constatar justamente quién accedió carnalmente a la víctima. ¿Listo? Otro tipo de prueba, videos, grabaciones, testimonios que me constaten que el victimario estaba en el lugar de los hechos. Por ejemplo, unos testimonios que me digan, sí, en efecto, esta persona llegó a la casa, entró, el niño estaba solito
y entró a la hora del almuerzo. Por ejemplo, eso nos sirve mucho. Alguna vez hubo un caso muy sonado en un centro comercial de acá de Bogotá, en el que se descubrió que hubo un acceso carnal violento a un niño en uno de los baños del centro comercial, una cosa completamente horrorosa. ¿Qué fue lo que sucedió? Justamente, ¿qué nos sirvió como método, como elemento material probatorio? Las grabaciones en donde se constata, en efecto, en donde se ve a esta persona entrando al baño, en donde se ve a esta persona obligando al niño a entrar al baño, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son el elemento material probatorio que nos sirve para determinar, primero, la identificación del victimario, porque es lo primero que tenemos que identificar. Sí, hubo una violación. ¿Por parte de quién? ¿Quién la cometió? ¿Esa persona tiene unos antecedentes de violación antes? ¿Hay unos antecedentes? ¿Es un depredador sexual? Esta persona tiene de pronto, que también nos sirve como prueba y es excelente cuando se cuenta con ella, un diagnóstico psicológico y psiquiátrico de pedofilia, por ejemplo. Yo les dejo un dato: la pedofilia no tiene cura, ¿sí? La pedofilia es un trastorno que hace que el violador sienta excitación y placer al vulnerar a un niño, de una u otra manera. El caso más emblemático en Colombia y el caso más, me atrevo yo a decir, más grave de pedofilia que hay en Colombia, claramente es el de Luis Alfredo Garavito. Esta persona confiesa haber violado y posteriormente asesinado a más de 254 niños a lo largo de su vida. Y el estudio psiquiátrico de esta persona demuestra que él siente placer y excitación por eso. Y hay algo más interesante aún. Cuando se lee el estudio psiquiátrico de Garavito, hay un diagnóstico de una pedofilia aguda, de una pedofilia incurable. Este trastorno ya no tiene cura. Y adicional a eso, muchas de las víctimas fueron después asesinadas, después de ser violadas con machetes, cuchillos, etc. El estudio psiquiátrico de Garavito demuestra que él siente o sentía excitación con la forma del cuchillo. Entonces es muy interesante. Se dice que la forma del cuchillo para él representaba un pene, ¿sí? Representaba un falo. Entonces, al utilizar el cuchillo para acabar con sus víctimas, justamente eso aumentaba la sensación de placer en él y por eso terminaba matándolas muchas veces con arma blanca, o las víctimas morían apuñaladas. Es el caso más emblemático, pero pues hay muchos más, ¿sí? Cuando se descubre el depredador sexual, o cuando el depredador sexual tiene unos antecedentes de violaciones anteriores, o cuando el depredador sexual ya tiene un diagnóstico clínico de pedofilia, pues justamente esa es una prueba que nos sirve muchísimo dentro del proceso para defender a las víctimas y para demostrar la peligrosidad de la persona. ¿Por qué? Porque claramente podemos demostrarle al juez y podemos hacerle conocer al juez que una persona de estas repercute un peligro para los niños, para la sociedad, para los adolescentes, para las mujeres, para toda persona, ¿sí? Y que en lo posible, pues que lo que se busca es que no esté suelta, ¿sí? Que reciba claramente un trato especial, que reciba claramente una atención. Cuando me refiero a un trato especial, pues me refiero que ya una pena privativa de la libertad, bueno, etcétera. Todo esto, porque recordemos que, digamos, hay personas que gozan de especial protección, o hay personas a las que se catalogan muy peligrosas justamente porque repercuten también un peligro para la comunidad, un peligro para los niños, etcétera. Entonces, demostrar que una persona tiene, por ejemplo, el trastorno mental agudo y severo como Garavito nos sirve mucho también para sí mismo tener nuestro proceso. ¿Listo? Jonathan, muchas gracias por conectarte con nosotros. Por acá les estoy leyendo sus saludos. Muchas gracias, Angie, por conectarte con nosotros. El doctor Anderson me pregunta, doctora, ¿este tipo de delitos hacen parte de lo que se denomina feminicidio? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo les cuento. El feminicidio es distinto al homicidio, o bueno, digamos que no sé si recuerdan, hace 10 años, año 2012, el caso de Rosalvira Celi. Rosalvira Celi fue una mujer que lastimosamente fue empalada. De alguna manera se introdujeron unos palos por su vagina. Fue algo pues horroroso.
presuntamente por uno de sus ex compañeros del trabajo, bueno, una persona que hizo parte de su pasado, un señor de apellido Velasco, no recuerdo el nombre. Rosalvira fue víctima de estos actos, es decir, fue primeramente empalada, violada y maltratada por completo sexualmente y después fue asesinada. A la luz de ese aberrante caso, y por supuesto con todo el respeto a su memoria, surgió la ley o surgió un proyecto de ley que justamente se denominaba así, la ley Rosalvira Celi, que lo que buscaba era que se le diera un trato jurídico distinto a los asesinatos cuando se perpetúan o cuando se dan en mujeres. ¿Listo? Pero eso tiene unos móviles, eso tiene unas características especiales. ¿Listo? Pero no quiero que se confundan, entonces voy a intentar ser lo más clara posible. Cuando se da el feminicidio, la primera característica que lo diferencia del homicidio o de un asesinato normal es que la víctima claramente sea mujer. ¿Sí? Es lo primero. ¿Sí? Feminicidio sobre una niña, sobre una adolescente, sobre una adulta o sobre una mujer de la tercera edad. ¿Listo? Lo segundo, tiene una característica en especial y es que por su condición de ser mujer se buscó que se muriera. O uno de los motivos del asesino para matarla fue su condición de ser mujer. Les pongo un ejemplo. Hay un caso en México de un hombre, de un feminicida, es decir, de un hombre que se ha dedicado gran parte de su vida únicamente a matar mujeres porque le genera placer, porque le genera excitación y porque siente alegría de matar mujeres. Y este caso en México tiene una particularidad y es que esta persona menciona haber sido víctima de violencia intrafamiliar en su casa por su mamá. Entonces lo que dice es: mi mamá me maltrató mucho de niño, yo la odio, la recuerdo con mucho odio. Entonces, cuando mi mamá me maltrató por última vez, la maté porque la odiaba y me propuse acabar con la vida de todas las mujeres de México porque las odio y porque no quiero que respiren de mi aire, decía esta persona en una entrevista, una cosa escalofriante. ¿Cuál fue o cuál vemos que es la característica principal por la que a esta persona le gusta matar mujeres? Primero, refiere una situación difícil en la infancia con su mamá. Y segundo, refiere que lo que él siente o la misión que él siente es el deseo de matar únicamente mujeres, no hombres, ¿sí? Es decir, tenemos esa característica especial que hace que el feminicida justamente ejecute sus conductas y sus muertes y sus asesinatos. ¿Listo? Hay un caso que tuvo sentencia el 2 de febrero, no recuerdo, a principios del mes de febrero. Y este caso es emblemático, es el caso de Ana María Castro, que me llamó mucho la atención, no sé si de pronto lo escucharon, que fue el caso de una muchacha que fue arrojada a la altura de la calle 80, ahí en la escuela militar, a la altura de la calle 80 con 68, de un carro en movimiento, de una camioneta en movimiento, y fue dejada a su suerte. Ella, primeramente, pues los estudios demostraron que en efecto sí estaba licorada, sí tenía unos traguitos de más y estaba acompañada por 3 hombres más. Uno de ellos se bajó antes de la camioneta, se quedó antes del lugar de los hechos y se quedaron 2 con ella dentro de la camioneta. Y estas personas lo que hicieron fue, en movimiento la camioneta moviéndose, botarla, arrojar su cuerpo y empujarla fuera de la camioneta. Ella murió. ¿Por qué murió? Porque el golpe que recibió, teniendo en cuenta la velocidad a la que iba el vehículo, pues justamente le afectó toda la parte del costillar y toda la parte derecha del cuerpo, incluso tuvo unas lesiones en el pulmón, ¿sí? Porque es un feminicidio y no un homicidio. Porque se entiende, la investigación refiere de que estos 2 hombres estaban con ella, que ella de alguna u otra manera no quiso estar sexualmente con ellos, es decir, no quiso tener intimidad en el carro con ellos, y ellos de la rabia finalmente terminaron por lanzarla del carro.
¿Cuál vemos que es o cuál es una de las características especiales? Su condición de mujer, primeramente, ¿sí? Hay incluso audios en los que se nota que estas personas le decían unos insultos justamente a ella antes de fallecer. Entonces, ay, zorra, perra, no quiero yo repetir esas cosas tan horribles. Pero entonces, justamente, acá lo que vemos es que no es un homicidio, es un feminicidio, porque de alguna manera se aprovechó su condición de ser mujer y por su condición de ser mujer fue que fue lanzada de la camioneta. ¿Listo? Estas personas ya están tras las rejas, ya están condenadas, ya hay sentencia. ¿Listo? Bueno, no sé si quieran formular más de sus preguntas, ya vamos concluyendo nuestra clase. No sé si hayan preguntas también por YouTube, que entiendo que también estamos transmitiendo en vivo por ahí. Si alguno me quiere de pronto preguntar algo, pues todas las preguntas bienvenidas. ¿Listo? Estos ejemplos que fueron, digamos, unos casos sonados en medios a nivel Colombia, pues se los puse para hacer un poco más fácil el entendimiento de la diferencia entre el homicidio y el feminicidio. ¿Listo? La ley Rosalvira Celi justamente contempla estas características especiales que hacen que sea un feminicidio. El feminicidio tiene una pena distinta al homicidio, tiene un trato distinto al homicidio. ¿Listo? Entonces es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, se ha luchado de alguna u otra manera en el Congreso por sacar adelante leyes como la cadena perpetua para violadores de niños. No ha prosperado, pero sí de alguna u otra manera se ha buscado esto. Una ley que salió hace tal vez o que se pretendía sacar, fue un proyecto de ley que refería a la castración química para violadores. Esto lo que incluía justamente era que de alguna u otra manera pues el órgano viril, es decir, el pene de los hombres violadores, pues no funcionará más de alguna u otra manera con unos químicos. Esto también se buscaba. Hubo algo que se llamó el muro de la infamia, que eso sucedió ya hace como 10 años, a raíz también de una ley. Y el muro de la infamia era un letrero, unas pancartas en toda Bogotá con cara de las personas violadoras ya condenadas, es decir, con la cara de personas que hayan cometido o que cometieron en su momento actos sexuales contra niños. Eso también sucedió, eso también se dio y bueno, de alguna u otra manera pues vemos que la violencia sexual es muy dinámica y puede suceder pues de muchas formas, ¿sí? Como les mencionaba, cada proceso es un mundo, cada situación es distinta, pero puede suceder de muchas formas. Por ejemplo, en el conflicto armado se refiere que cuando habían esas disputas entre guerrillas y paramilitares, los paramilitares, por ejemplo, o las guerrillas, muchas veces los bloques de las guerrillas buscaban poder o buscaban demostrar que tenían poder sobre las tierras violando a las mujeres. Entonces hay testimonios en la JEP de víctimas que dicen, sí, en efecto llegó el paramilitar, en efecto llegó el comandante del bloque tal, y lo que dijo fue, le voy a demostrar a mi enemigo que esta tierra es mía. Le voy a demostrar a mi enemigo que acá manda la guerrilla o que acá mandan las AUC o los paramilitares o quien haya sido, violando a sus mujeres. Entonces le voy a violar a todas las mujeres que hay acá en el pueblo porque es que yo soy el que manda, le voy a demostrar eso, ¿sí? La violencia sexual en el conflicto armado es un tema que también es bastante alarmante porque hay casi 17.000 denuncias de mujeres campesinas, de mujeres incluso que militaban en las guerrillas, que reportan haber sido violadas por sus propios compañeros, de niñas, de adolescentes, de indígenas, todo este tipo de cosas de alguna u otra manera pues también nos muestran las investigaciones de la violencia sexual, de población LGTBIQ+, también de población diversa, de población gay, que también reporta haber sido víctima de violación. Entonces la violencia sexual se puede dar de muchos modos, de muchas formas, pero pues de alguna u otra manera hoy en nuestra clase vimos como los delitos más representativos con respecto a esto. ¿Listo? Bueno, ya vamos concluyendo, insisto, no sé si tengan alguna pregunta que quieran formular acá en la caja de comentarios, estoy muy presta a responderles. Y bueno, pues quisiera concluir esta clase justamente como lo mencioné al principio, pues motivándolos a que denuncien si
si son víctimas de violencia sexual, a que denuncien si saben de alguien que es víctima de violencia sexual, a que denuncien si saben de un familiar que es depredador sexual, que es pedófilo, a que denuncien si saben de un victimario, de una persona que comete violaciones. Porque todo este tipo de cosas lo que nos ayudan es a crear redes de apoyo para que no hayan más víctimas, para que no hayan más niños vulnerados, para que no hayan más mujeres y hombres vulnerados. Yo les mencionaba que a la luz de un estudio de ONU Mujeres, la violencia sexual en Colombia se ha dado en un 85.5% sobre las mujeres, es decir, lastimosamente somos quienes más estamos en riesgo de sufrirla y de padecerla. Pero también claramente hay violencia sexual a los hombres y es más común de lo que pensamos. Entonces hay hombres que también son vulnerados en su integridad, que también son violados, que también son tocados. Entonces este tipo de cosas, digamos que de alguna u otra manera también es importante que las tengamos en cuenta, y mi invitación siempre será denunciar. Yo sé que no es fácil, más cuando de pronto el violador o el victimario hace parte de nuestra familia. Yo sé que no es fácil cuando el violador o el victimario hace parte de nuestro núcleo cercano. Yo sé que no es fácil cuando el violador o el victimario, no sé, es, por ejemplo, mi compañero sentimental, nuestro compañero, nuestra pareja, nuestro compañero del trabajo. Todo este tipo de cosas sé que son difíciles, pero de alguna u otra manera cuando se emite esa alerta pública y cuando se demuestra que estas personas tienen estos trastornos de la conducta, pues asimismo se salvan también muchas víctimas. ¿Listo? Eso era como lo que les quería mencionar hoy. Muchas gracias por conectarse con Universidad para la Gente, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Siempre para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí. Muchas gracias a todos, veo que no hay más preguntas, entonces agradezco mucho los saludos que me dejaron. Por acá me preguntan mis redes sociales, claro que sí, Facebook Liz Rosso Silva, Liz con Z, Rosso con Z, y en Instagram Liz _DDHH, la sigla de Derechos Humanos, Liz _DDHH. Y bueno, por supuesto una amiga más. Muchas gracias a todos por permanecer y por participar de la clase. Feliz noche.